Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan. Hoy miércoles a las 10 de la noche tenemos un súper invitado el día de hoy. Me encanta este programa. Y bueno, estamos transmitiendo desde la plataforma de Telered México. ¿Cómo estás, Lau? Buenas noches. Muy bien, Adi, aquí ya pues ansiosa, contenta por el invitado que tenemos el día de hoy, que es de casa. Claro. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de liderazgo para todos, inspirando y motivando a la excelencia. Y para ello tenemos a Jaime Gutiérrez Casas, que es de casa aquí. Pueden ver todos sus programas. Si se han pasado un programa, pues este es el momento de recapitular y de verlos, de verdad, muy interesantes. Él es un gran ser humano, además de todo lo que les voy a contar. Él es experto en temas de política pública y también en desarrollo humano y ve varios temas como el que vamos a hablar el día de hoy, que es el liderazgo, felicidad, plenitud y bueno, ha trabajado mucho tiempo en el sector público, pero además ha sido un gran líder en muchos aspectos y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar con él. Está preparando un libro que va a salir prontamente, entonces nos va a hablar un poco de este tema que domina a la perfección. Buenas noches, Jaime. Querida Adi, querida Laura, qué gusto escucharlas, de verdad, qué gusto estar aquí. Yo pensé que iba a estar alguien más invitado, porque me dijeron que tenían un gran invitado. Dije, bueno, voy a compartir el escenario con alguien hoy. Pero bueno, no, veo que soy yo. Muchas gracias por las menciones y me da mucho gusto estar hoy, miércoles 31. Ya se nos va julio y no es meme, Sí, ¿eh? sí. Sí, pero bueno, ya listos para empezar y vamos a hablar hoy sobre un tema importante. Y yo les agradezco y además, les decía yo hace rato un poco, es la tercera vez que vengo a hablar de temas diferentes y de repente su público puede decir, oye, ¿por qué nos habla de política pública, de temas de política pública relacionados con gobierno, con temas de protección civil, gestión de riesgos, cuestiones de gobierno? ¿Por qué nos habla de plenitud, de desarrollo, de felicidad y de liderazgo? Porque mi vida profesional es parte de lo que he hecho, o sea, enfocarme en la política pública, enfocarme en estas partes, y he encontrado que lo más importante en una organización es el recurso humano, lo más importante. Y entonces el recurso humano necesita desarrollo humano y la gente a lo que aspira es a la plenitud, a la felicidad, a la plenitud, y obviamente pues necesitas una gran dosis de liderazgo. Y como bien lo señalan, pues es un trabajo que estamos desarrollando con un querido amigo, compañero mío desde la preparatoria, con el cual compartimos un tema de liderazgo, fuimos el consejo de alumnos en la preparatoria. Guillermo desarrolló luego su camino en la parte empresarial, más en la parte empresarial. Y bueno, pues estamos, este estudio que estamos compartiendo el día de hoy, pues bueno, esperamos que pronto salga a la luz. Oye, Jaime, ¿y por qué es importante hablar del liderazgo? Te comento, Adi, mira, fíjate que hay personas, y lo voy a explicar de la siguiente manera, y hay tres tipos de personas. Las primeras son las personas que hacen que las cosas pasen. Las segundas son las personas que se quedan de espectadores viendo que las cosas pasan. Y la tercera parte de las personas es las que no se enteran que las cosas pasaron. Entonces, es muy importante el tema del liderazgo. Un líder, si tú te vas a la definición, es muy sencillo. Un líder es una persona que inspira, es una persona que influye, es una persona que guía, es una persona que motiva, que tiene empatía. Ese es un líder. Y lo que hemos visto es que México necesita, nuestra sociedad, el mundo necesita, México necesita líderes. Cuando tú no tienes liderazgos sólidos, cuando no hay un liderazgo consolidado en ninguna de las áreas, y yo aquí creo que es un tema no nada más de gobierno, es un ámbito que nos inculca desde la escuela, las asociaciones, las empresas, a formar líderes, porque cuando tú no tienes liderazgo en las áreas, pues lo que se genera es mediocridad, se genera apatía, se genera pues incluso puede ser inseguridad, violencia, apatía, cuestiones de este tipo, ¿no? Que tienen que ver mucho con esta cuestión. Entonces, la idea de esto es acercar y hacer en nuestro entorno. Uh-huh. Uh-huh. Oye, Jaime, ya hace ratito mencionábamos si un líder nace o se hace. ¿Qué piensas? Mira, te lo voy a contestar con una broma. Todos los líderes nacen, porque si no, no estarían aquí con nosotros. O sea, obviamente todos nacen, pero estoy de acuerdo contigo, Laura, de que lo platicábamos un poquito antes, que hay mucha gente que nace con cierto talento, con ciertas cualidades. Pero esto es como una planta, como un árbol. Si tú esas cualidades no las cultivas, no les pones agua, no las procesas, de nada te sirve.
Tony Nadal, que es el entrenador de Rafael Nadal, uno de los tenistas más exitosos que ha habido en la historia del tenis en el mundo, él dice que para él no era importante el talento inicial, sino lo que importa es el talento inicial más la constancia, la disciplina, la paciencia. O sea, todo esto influye mucho para que pueda ser de alguna forma cultivado este liderazgo. Ahora, tú me preguntas el tema del líder se hace, pues obviamente, te podría decir que realmente un líder se hace con voluntad, con paciencia, con entrega, con profesionalismo, practicando. Por ahí Malcolm Gladwell habla de que una persona promedio, una persona buena, exitosa, le dedica más de 10,000 horas a una actividad. Si tú divides 10,000 horas más o menos entre 365 días, o sea, en 4 horas diarias, te está dando en promedio que en 7 años tú tienes una expertise de una habilidad. Pero el tener esa habilidad no te garantiza un éxito. O sea, el practicar una actividad no necesariamente. Entonces, lo importante es que para ser líder no necesitas conocimientos técnicos o científicos. Necesitas mucho conocimiento personal de desarrollo humano. ¿Sí? Voy a ponerlo el siguiente ejemplo, si me permiten, Laura y Adi. Benjamin Sadler, que es el concertista de Boston, de la Sinfónica de Boston, él dice, yo no produzco sonidos, los sonidos los producen los músicos. Dice, yo no le puedo competir a mi chelista, ni a mi guitarrista, yo no soy experto en el instrumento, pero yo sí puedo empoderar a la gente, guiar a la gente, motivar a la gente. Entonces, esa parte es la clave o la razón por la que todo mundo podríamos aspirar a ser líderes en nuestras vidas. No necesitas saber tocar un instrumento o saber jugar fútbol. Hay otro autor, Mario Alonso Puig, que lo dice de una manera muy sencilla. Lo explica entre el verbo, lo que es el verbo y lo que es el sujeto. El sujeto, por ejemplo, voy a poner Messi. Messi, que es un jugador, ¿no? Entonces, la acción, el verbo, que es nadar, correr, liderar, es lo que hace la diferencia. Y esa explicación, cuando tú logras entender que tú no tienes que ser un Messi, o sea, si yo ahorita me quisiera poner, como dice Malcolm Gladwell, a entrenar 10,000 horas, 4 horas diarias, para que en 7 años llegue a jugar como Messi, prácticamente va a ser imposible, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no pueda liderar un equipo donde está Messi. Entonces, ahí viene la importancia, donde más que una ciencia es un arte, y que al ser un arte, lo que uno debe de buscar es precisamente cultivar las habilidades propias de la persona. Eso es lo que yo creo y considero con este tema. Oye, Jaime, ¿cuáles son para ti esas características esenciales de un líder? Porque si bien no tiene que ser un experto en cada cosa que va a liderar, sí tiene que tener como esa visión estratégica, esa visión de gestión, de poder impulsar a la gente, de poder inspirar. ¿Cuáles serían para ti como esas características esenciales que todo líder debe poseer? Mira, para ser líder, obviamente lo que necesitas es una alta dosis de desarrollo humano, de desarrollo personal, por lo que yo comentaba. Entonces, tienes que desarrollar ciertas habilidades como la empatía, tienes que desarrollar actividades que inspiren, que motiven a la gente, que ayuden a guiar a las personas para poder tener esa parte de liderazgo. Entonces, me gusta mucho enfocar esta parte o estas pláticas mucho al deporte, porque el deporte, con el deporte logras hacer analogías. Es como una cámara de Gesell. Los que son psicólogos, yo no soy psicólogo, pero es una cámara donde en corto tiempo tú puedes ver cómo se comportan los liderazgos, cómo trabajan en equipo, cómo se mueven, éxitos, fracasos, entrenadores, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? El promedio de los entrenadores en México, por ejemplo, de fútbol, es menos de 1 año y medio. ¿Por qué? Muchas veces por la falta de resultados, por la falta de liderazgo, por la falta de estrategia de motivación hacia sus jugadores, o porque los jugadores le pierden el respeto a su líder. O vemos casos como por ejemplo el de Alex Ferguson, que fue entrenador por más de 27 años del Manchester United, donde durante 27 años pudo llevar al equipo y liderar al equipo. Entonces, el líder tiene que ver más que con cuestiones técnicas, con cuestiones humanas, ¿no? Saber comunicarse, saber escuchar, tener empatía, saberse adaptar. Hoy estamos viviendo tiempos muy diferentes, ¿no? No es lo mismo el liderazgo de hace 150 años o de hace 50,
claro. que el liderazgo de ahora. Cambia mucho el proceso. Entonces, quizá antes, hoy estaba leyendo por ahí un libro donde hablaba que antes, como la pirámide de educación, eran pocos los que tenían la posibilidad de estudiar, pues era más autoritario el liderazgo. Hoy es más horizontal en las organizaciones, en las familias, ¿no? Entonces, la forma de liderar ha cambiado. Estamos viviendo, yo estoy siendo un momento crítico porque recuerdo por ahí, en 1014 había el arzobispo de York, que era muy influyente en su época, decía que vivíamos en un mundo acelerado y que el fin estaba cerca, ¿no? Eso lo dijo hace más de 1000 años. Entonces, bueno, todavía ya pasaron 1000 años y estamos viviendo una época, sí, muy acelerada. Anthony Giddens, que es futurólogo, habla de un mundo desbocado, porque lo que estamos viviendo es una época exponencial en toda la parte tecnológica, ¿no? Estamos viendo el nacimiento de nuevas tecnologías desde el Internet, la inteligencia artificial, y bueno, los inventos. Entonces, hoy se requieren nuevo tipo de personas que vayan a hacer estos cambios o ayuden a estas transformaciones con estas nuevas habilidades que se van a requerir el día de hoy, ¿no? Pues imagínate una familia, yo recuerdo cuando yo estaba niño, pues no había teléfonos celulares, o sea, los teléfonos eran fijos. Entonces, pues no, tú te sentabas y no usabas el teléfono. Hoy en la comida, pues todo el mundo trae su teléfono y cualquier duda lo consultas, lo preguntas, lo generas. Entonces, inmediatamente, ¿no? El trabajo, el teletrabajo. O sea, pensar este tipo de conferencias hace 2 años eran, antes de la pandemia, hace 4 años, no eran muy comunes. O sea, era un poco más cara a cara. Si querías, ibas a un estudio. Hoy la tecnología nos permite estar cada uno desde nuestro lugar, desde nuestras casas, nuestras oficinas, y poder tener este contacto con la gente que nos está viendo. Entonces, esta tecnología hace que la gente se vuelva o que busquemos nuevas personas que tengan estas características. Fíjate que hay una parte del capítulo del libro que lo estoy dedicando a esto porque tendemos más hacia el teletrabajo. O sea, hoy todavía con esto de la tecnología ya estamos acostumbrados, pero cada vez es más o va a ser más fácil que la gente esté trabajando desde sus casas. Entonces, obviamente, al trabajar desde tu casa, pues tienes que tener ciertas habilidades, ¿no? Tienes que tener cierto orden, cierta estructura, tienes que tener, para no pasar tantas horas sentado sobre la pantalla, trabajando, pues ejercicio para el tema de la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le haces tú para tener un equipo a distancia y poder conectarte con ellos? Porque antes, pues el liderazgo era cara a cara. Hoy, yo, por ejemplo, a mis jefes en Estados Unidos, pues los vi 5 veces en 4 años, o sea, personalmente. Entonces, ¿cómo le haces tú precisamente para poder tener este liderazgo y poder influir en la gente a través de esta nueva tecnología? Entonces, hay gente que es muy catastrofista, ¿no? Y hay gente que como yo, que soy positivo. O sea, yo creo que esto debe de aparecer gente que pueda transformar. Y otra cualidad que debe de tener un líder, Adi, me la preguntaste, para mí es básico porque podemos hablar de líderes no sanos, no constructivos, Claro. que son los que te llevan a objetivos y metas que no benefician a la sociedad. Ahí tenemos el Mayo Zambada, ahí tenemos ejemplos recientes. Y aquí la idea de nosotros es enfocarnos en los liderazgos positivos, los que construyen y los que aportan algo para la sociedad. Y este liderazgo, que es positivo y constructivo, tiene que estar muy enfocado en el liderazgo ético. Entonces, lleva mucho valor ético porque lo que se necesitan son personas con una alta dosis de ética, ¿no? Para poder hacer esto. Oye, Jaime, pero por ejemplo, ahorita hemos hablado un poco de la parte del liderazgo, de liderar equipos, en el trabajo, en el ámbito deportivo y eso, pero yo creo también que uno tiene que ser líder en la vida, ¿no? Porque hay que tener congruencia y muchas veces pues no somos ni capaces de conocernos, de tener autogestión y este tipo de habilidades, ¿no? Que tenemos que desarrollar. ¿Qué piensas de esta parte? Mira, lo que pienso, acabo de ver una película muy bonita, que es la de las emociones, no me acuerdo el título, pero es si ustedes se acuerdan. Intensamente. Exactamente, ¿Cuál? esa película. Intensamente. Intensamente. Un líder, una persona que quiere ser líder, tiene que aprender a manejar sus emociones. Entonces, es muy importante el manejo de las emociones. Y ojo, por eso decía, cuando tú piensas en líderes, por eso decía yo, piensas en grandes líderes.
Pero yo me pongo a pensar, mira, por ejemplo, me pongo a pensar un caso en Valle de Guadalupe, Doña Estela, la cocina de Doña Estela. Doña Estela, que ha desarrollado un negociazo allá en Valle de Guadalupe, la necesidad, la fábrica donde estaba cierra y por darle de comer a sus hijos empieza a desarrollar su habilidad, que es la comida, y empieza a hacernos panecitos. Empieza a tener tanto éxito que empieza a generar con eso, empieza a invertirlo, y entonces tiene que contratar personas, y entonces empieza a desarrollar un negocio donde se convierte en una líder, porque ya empieza a manejar personas, empieza a influir, a motivar, a dar trabajo, etcétera. Entonces, contestando tu pregunta, Laura, yo me enfocaría mucho en que una persona que, es más, cualquiera de nosotros, lo que en un mundo tan tecnológico, lo que tendremos que empezar a buscar es el desarrollo de estas habilidades que no son, o sea, que nos desarrollen la alegría, la motivación, el estar bien físicamente, exactamente, ¿no? Escuchar la música, cuestiones de desarrollar hábitos positivos, productivos. ¿Por qué? Porque te digo, pensamos muchas veces en los grandes líderes y no nos damos cuenta. Recientemente, hace que será unos 3 semanas, falleció un hermano lasallista, Lucio Tasser, que realmente fue alguien que empujó mucho el liderazgo en las escuelas lasallistas. Yo gracias a él pude ser, bueno, no gracias a él, sino al escenario que él puso, pude yo ser presidente de la generación, ¿no? Lanzar una planilla con un grupo de amigos y construir en beneficio de la comunidad. Y se pudo hacer gracias a que un hermano lasallista tuvo la visión de promover el liderazgo. Entonces, cuando yo me pongo a pensar es la manera como él impactó mi vida positivamente. Ahora, te puedo hablar de muchos casos en mi vida profesional, ¿no? En Bancomex tuve un gran jefe, José Luis Romero Hicks, una persona honesta, profesional, igual en Prospera, en la Secretaría de Salud, el doctor Gabriel O'Shea, el Franklin Livingston. O sea, gente que a lo mejor tú no la ves en los periódicos, bueno, o a lo mejor algunos en su momento, pero que de alguna forma impactaron su comunidad, ¿no? Entonces, por eso yo decía que el liderazgo y esta parte de lo que nos interesa a Guillermo y a mí promover es que el liderazgo tiene que empezar por nuestras casas. Lo estamos viendo en las Olimpiadas, ¿eh? Estaba escuchando a Prisca Guadalupe, que la que ganó la medalla de plata. Bueno, primero ella decía que no llegó sola, que llegó gracias a su equipo, ¿no? Primero, habló del trabajo en equipo, que también es muy importante en un liderazgo. Claro. Un liderazgo no es individual, claro. No es como ciclista que tú vas solito, o sea, aquí tienes que trabajar en equipo. Y a pesar de que es judoka, o sea, judo, tiene un equipo atrás. Segundo, ella habla precisamente del tiempo que le invierte. Ella dice que le invierte 6 horas diarias a practicar, entonces es constante. Ponía yo el ejemplo, y no lo señalé antes, que no necesariamente estar 6 horas haciendo una actividad te lleva a un liderazgo o a una cuestión. Por ejemplo, si yo me paso 6 horas viendo el TikTok, las redes sociales y pasándole sin ningún fin, objetivo, meta, y le doy sentido a la vida y esto, pues no, eso no me va a llevar a liderazgo. O sea, tengo que darle un sentido a esto. Entonces, en este caso, y ahora que estamos viendo, te digo, las Olimpiadas, vemos casos de personas que gracias a este desarrollo de talentos y de gente que influyó en ellos, por ejemplo, ella ponía el ejemplo de que cuando se sintió frustrada en su vida, porque ella quería ser gimnasta, a los 12 años le dijeron, oye, estás demasiado alta, no vas a poder dar el ancho para el tema de gimnasia, su hermano la retó a hacer judo. Entonces, fíjate, cómo pensamos a lo mejor en la Madre Teresa y no pensamos que el hermano tuvo una influencia positiva en ella que la hizo motivarse, claro, y ahí viene la parte de ella, ¿no? La paciencia, la constancia, la disciplina para poder entrenar y dar una satisfacción, por ejemplo, en el caso de ayer de México, donde gana la medalla de plata, primera medalla en la historia en esta especialidad de judo para México. Y fíjate, te das cuenta de otro tema. México ha ganado 75 medallas. Este ejercicio es fenomenal para mí. Lo he venido haciendo siempre y creo que ya se convirtió en un clásico mío, porque le voy dando seguimiento a todas las Olimpiadas de cuántas medallas vamos ganando. Fíjate, desde que México 1900 empezamos con las Olimpiadas, que la primera medalla, hemos ganado solamente hasta la de ayer 75 medallas. Más del 82% de las medallas son medallas individuales. Solamente el 17%, y voy a poner una entre comillas, porque si vimos, por ejemplo, caballos, equitación, cuando ganó Mariles en el equipo, cada uno venía en su caballo y la suma de todos fue lo que sumó. La de arquería la tomaría diferente porque están las 3 juntas y se están echando porras y están las motivadas las 3, pero cada quien tiene que hacer su tiro. O sea, a final de cuentas es un tema individual. Individual, o sea, sí, el tiro o sea, es colectivo, no tanto de equipo.
Es colectivo, no tanto de equipo, exactamente. Pero a lo que voy, no estoy demeritando la medalla, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es, lo que quiero explicar es que triunfamos mucho en los temas individuales, natación, atletismo, en box, en caminata, o sea, clavados, etcétera, Grabados. etcétera. Ujú. Pero nos cuesta mucho, fíjate, por eso yo celebré mucho la medalla del 2012 cuando México en fútbol ganó la de oro, ganándole a Brasil. Fíjate, por cierto, y es otro de los temas que yo creo que luego vamos a tener que hablar de liderazgo de otros temas, porque el que ganó la medalla de oro fue Jimmy Lozano. Hace 4 años Jimmy Lozano era el héroe. Y hoy, defenestrado ahí de la selección, echado para atrás, porque no sabemos cultivar ese talento. O sea, en lugar de haber aprovechado y desarrollarlo, lo mandamos a la guerra sin fusil y ahora ya lo quemamos. Entonces, que es otra de las cualidades que debe tener un líder. Un líder debe de aguantar la presión, porque normalmente cuando tú sales a la batalla, normalmente siempre empiezan los ataques muy duros, ¿no? En política lo vemos. Fíjate, Kamala, nadie habla de Kamala y ahora ya todos los errores de Kamala, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú tomas una posición de liderazgo, tienes que estar acostumbrado al golpeteo. Entonces, y al trabajo, y bueno, y es mucho trabajo en equipo. Por eso yo les decía que las analogías del fútbol son muy buenas, del deporte en general. Fíjense, en el fútbol, hablando del fútbol, las personas que se convierten de alguna forma en líderes de sus equipos reciben un mote de título como nobiliario de reyes, ¿no? El rey Pelé, el Kaiser Beckenbauer, el emperador Claudio Suárez, el jefe Tomás Boy. O sea, sus propios compañeros los bautizan con temas de liderazgo. Entonces, y vuelvo a poner lo mismo, no ser un buen jugador necesariamente te hace ser un buen líder. Voy a poner un caso, el caso de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez no fue capitán de la selección en ningún momento de la selección. Cuando él empezó en el 78, fue el Gonini Vázquez Ayala, luego fue el Tomás Boy, luego fue Ambriz y la última, bueno, ya no le tocó a él, pero un caso también de mucho éxito es Rafa Márquez. Rafa Márquez ha sido capitán, ha ido 5 veces al Mundial, que es todo un récord, y ha sido 5 veces capitán de la selección de fútbol de México, lo que en el mundo es un récord. Entonces, ha logrado generar la confianza, la credibilidad, que son características de un líder, para poder ser líder. Entonces, digo, ese es el punto. Oye, Jaime, una pregunta. ¿El liderazgo necesariamente tiene que estar como casado con cierta autoridad o cierto poder? ¿O todos desde nuestra trinchera, aunque seamos el ciudadano de a pie, podemos ser líderes? Porque muchas veces se asocia a ese poder, a esa autoridad al líder, y no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Sí, mira, está asociado a momentos y circunstancias. Yo te puedo poner el ejemplo, ¿no?, del terremoto del 85 en México, donde hubo gente que, ante el vacío de poder del gobierno, hubo gente que agarró el liderazgo, que se convirtió en líder, ayudando a su comunidad, ayudando a la ciudad, a su colonia, a su barrio, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente, por eso te decía yo que estábamos acostumbrados antes a que sí, el que tenía el poder, el que detentaba el poder era el que mandaba, ¿no? Hoy ya no necesariamente. O sea, hoy podemos ver liderazgos más democráticos. Obviamente también, digo, si te vas al ejército, pues en el ejército a lo mejor necesitas liderazgos más fuertes, ¿no? Más autoritarios. Pero en general, en este mundo que estamos viviendo, lo que está haciendo es un cambio y lo que se necesita son, más que poder, lo que te digo es desarrollo de habilidades. Me voy a poner un ejemplo clásico y me voy a ir a un ejemplo conocido y te digo, y ofrezco una disculpa porque pues se trata de convencer a la gente de que todos podemos ser líderes, ¿no? Pero bueno, hay que tocar temas como el de Gandhi, ¿no? Gandhi pues nos demostró que sin una fuerza, sin un tema autoritario, sino con una gran fuerza intrínseca, ¿no?, con un gran desarrollo humano, logró independizar a su país. Entonces, no necesariamente. Entonces, y además, otra característica que también la quiero poner porque es muy interesante en este tema de la frustración es, muchas veces tienes que vencer como líder la frustración, ¿no? Me pongo a pensar en Tom Brady. Tom Brady, que fue ha sido el jugador más exitoso en la historia del fútbol americano, ha ganado 7 Super Bowls, 5 veces el jugador más valioso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando él jugaba colegial, en el último año de él de colegial, el que lo suplió Henderson, lo banqueó, o sea, lo mandó a la banca. Entonces, en su último año dijo, oye, ya no me van a contratar para jugar en el NFL, perdón, que era su sueño. Entonces, como quería ser realmente jugador,
fíjate lo que le dijo su entrenador, que va muy ligado con lo que me han estado preguntando. Uno de sus entrenadores, de sus coaches, que le influyó, lo motivó, le dijo a este Henderson, al que lo sustituyó, le decían Superman. Superman, porque este cuate estaba rankeado con 3 estrellas para 3 deportes: béisbol, fútbol americano y básquetbol. O sea, quiere decir que podía haber sido profesional en cualquiera de los deportes, era lo que los expertos decían. Entonces, fíjate, este chavo, 2 años menor que Brady, lo sienta en la banca, Brady frustrado, desesperado de que ya no jugaba, de que no lo iban a ver los que iban a elegir a los jugadores. Uno de sus coaches le dice: oye, Tom, no te frustres, o sea, tú no te compares con Superman, o sea, tú no eres Superman, hablando del poder, o sea, tú no tienes el poder de Superman, tú te tienes que convertir en Batman. Y entonces Brady le dijo: ¿cómo en Batman? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué cualidades tiene Batman? Batman no vuela, no corre como Flash, no, pero tiene una inteligencia, tiene ciertas cualidades de desarrollo de liderazgo que podemos aplicarlo. Entonces Tom Brady tomó la idea, la revirtió, lo eligieron en la 6ª ronda en el lugar 199 y a pesar de eso no se desmotivó y logró llevar a su equipo. Acaba de ser, el 13 de junio hubo una ceremonia donde lo metieron al Salón de la Fama del equipo de los Patriotas y dio un discurso muy bonito donde además dijo, hablando de la paciencia, la constancia, la disciplina, los sacrificios que tienes que hacer. Si no lo han visto, se lo recomiendo como un gran ejercicio de liderazgo. Oye, Jaime, y hablábamos también de esa parte: liderazgo, plenitud y felicidad, ¿no? ¿Cómo enlazamos estos tres elementos, estas 3 palabras, porque tú has trabajado mucho en esta parte, en estos 3 temas? ¿Cómo los trabajamos? Mira, fíjate que es importantísimo porque voy a hablar de mi experiencia profesional, que es lo que sé y lo que he aplicado yo en estos temas. Siempre que llegas a un equipo, lo importante, y fíjate qué curioso, porque gracias a una persona con la que trabajé en Bancomex, que me introdujo con este tema del desarrollo de habilidades y de capacidades, yo recuerdo cuando llegué a la Procuraduría del Estado de México a trabajar, hicimos precisamente una encuesta y un trabajo para ver más o menos la habilidad y la capacidad de cada uno. Y preguntábamos dentro de esto, pues los desarrollos, qué es a lo que aspiras. Fíjate que todo el mundo, en el fondo, lo que aspira es a tener cierta estabilidad, a tener felicidad. Y te digo, la gente no se da cuenta que el más importante que la felicidad, y lo hemos platicado en otros programas con ustedes, es la plenitud. Porque la felicidad no es constante, es intermitente. La plenitud es más duradera. Entonces, lo importante en la vida es tirar hacia la plenitud. Pero bueno, en el camino de la plenitud pues va la felicidad. Y en esta película que hablábamos intensamente, pues ves que va la alegría y la tristeza van de la mano, porque pues para que haya alegría pues tiene que haber tristeza. Entonces, las emociones. El problema no es lo que pasa, sino cómo tomas o interpretas lo que sucede. Entonces, en la parte de liderazgo, lo que yo he visto muy importante es entender qué es lo que la gente está esperando de ti, porque además hay una cuestión. Normalmente cuando tú llegas como líder, lo que tratas de cambiar o de motivar es mover el status quo. Entonces, lo que generas tú como líder es una incomodidad, porque a final de cuentas, lo que la gente, te digo, está buscando anclarse en la comodidad. Y entonces lo que tú tienes que hacer como líder es sacarlos de esa comodidad, porque lo que se estanca se pudre. Entonces, lo que tienes que hacer es moverlo. Entonces, cuando tú mueves a alguien del lugar, generas malestar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando tú ejerces, y lo digo desde el hijo, desde el compañero de trabajo, etcétera. Entonces, por eso, muy importante y va muy ligado con las aspiraciones, que también hay que ver la pirámide de Maslow, en cuál pirámide también, en qué nivel de la pirámide se encuentra la gente, porque para poder entender cuáles son sus necesidades. Yo recuerdo que también en Prospera, cuando llegué y me dijeron, no, iba a ser director de planeación, y metimos este ejercicio de desarrollo de habilidades, salíamos muy buenos. O sea, lo peor que salíamos era para planear, pero salíamos muy bien para comunicar, para otros temas. Y entonces me acerqué con mi jefa de primera, Paula Hernández, de verdad que fue titular Prospera, que también le guardo un gran cariño y un gran respeto por el liderazgo que ejerció, por la influencia que tuvo. Platicando con ella le decía, oye Paula, mira, mi equipo que es para planear y dirigir,
la institución, pues no tenemos este talento. Entonces, si yo hago estos cambios y genero estos cambios, puedo darle la vuelta. Y si, les voy a poner el ejemplo en el fútbol, ¿no? Es como si llegas y te encuentras a Cuauhtémoc Blanco de portero y dices, oye, ¿qué hace Cuauhtémoc Blanco de portero? O sea, si su rollo es la delantera, ¿no? O Memo Ochoa, ¿por qué lo tienes de delantero? Sí, lo puedes poner de portero, que ese es su sueño, su gusto, ¿no? O hay gente que no le molesta ser portero y que puede también ser delantero, como un Jorge Campos. Entonces, tienes esa gente que también puedes jugar lado de habilidades de repente. Entonces, por eso es muy importante conocer las habilidades de tu equipo y, contestando tu pregunta de la felicidad, la plenitud, cómo la ligas, pues que la máxima aspiración de todos es estar en paz, estar felices, estar contentos, estar en equilibrio. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, entender esta parte es fundamental para un buen líder. Claro que sí. Okay. Ay, pues qué triste, pero ya se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero vamos a tener una segunda parte, porque la verdad es que el tema está súper interesante y vamos a la mitad. Entonces, bueno, el siguiente miércoles vamos a continuar con este tema con Jaime Gutiérrez aquí en Telered México. En verdad es que desnudan, porque la verdad es algo necesario el día de hoy y es algo que todos podemos aprender. Si bien en algunas cosas tenemos como un talento, quizá para donde no tenemos un talento podemos tener ciertas características de liderazgo. Entonces, pues la verdad es que ha sido súper interesante. Estamos esperando el libro con ansias. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando el siguiente miércoles. Mil gracias por venir el día de hoy. Aquí, la verdad es que desnudan, que ya es parte de los invitados de casa, Jaime, y nos va a dar muchísimo gusto tenerte aquí de nuevo el siguiente miércoles. Mil gracias. Muchas gracias, Laura, Adi, perdón por la interrupción, muchas gracias por la invitación, la verdad les agradezco, para mí es un gozo y un placer que me inviten, y hablar de este tema es fabuloso porque les digo, México necesita vencer la mediocridad y la manera de vencer la mediocridad es un tema de liderazgo. Y la siguiente vez hablamos del ego también. Y es que además hemos tenido un entorno que requiere esta parte de movernos, esta parte de seguir creciendo, porque lo comentábamos hace rato, ¿no? Hay a nivel mundial la situación económica, a nivel mundial las guerras, a nivel mundial las enfermedades, todo lo que está pasando. Entonces, si no tomamos estas habilidades y desarrollamos desde otra perspectiva, como bien lo dijiste, pues no vamos a salir victoriosos. Muchas gracias, Jaime. Claro. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Qué bueno, porque yo cobro por hora y no por media hora, ¿no es cierto? Y bueno, ya vamos a hacer, Adi, para la otra hacemos 29 minutos para que no sea la hora. Sí. Muchas gracias. Y a la gente que nos vio, de verdad esperamos no verla aburrido por ahí con esos temas. Gracias, nos vemos entonces el siguiente miércoles aquí en Verdades que Desnudan. Gracias al ingeniero Carlos Sandoval por este espacio y a Mike Pérez en la producción. Nos vemos a las 10 de la noche, de 10 a 10 y media, en Verdades que Desnudan, el siguiente miércoles. Muy bien.